tardes. Vamos a continuar con los temas que desarrollamos en la tercera unidad, o esta ya es la tercera unidad de filosofía de las ciencias para la maestría de gerencia, administración y liderazgo. Vamos a continuar con lo que en filosofía conocemos como el problema del conocimiento. Ya en las dos unidades anteriores hemos visto y esclarecido cómo se ve el conocimiento, cómo es visto como ciencia, cómo lo ven en la parte antigua y medieval, el conocimiento como técnica, como arte, conocimiento como episteme o como doxa, que es la opinión, y ahora entramos el conocimiento, cómo lo ve y cómo lo enmarcan en la edad moderna, perdón, en el tiempo, en la contemporánea. Volvemos a regresar a aclarar un poco el tipo del conocimiento, ¿sí? Como lo vimos en el primer tema, lo hemos aclarado en la segunda y en esta. ¿Por qué se hace insistencia en este punto? Para poder entender y comprender que es importante tener claro qué es el conocimiento. Partimos con el conocimiento no científico, que es ese conocimiento que llamarían los griegos como la tecne o la doxa, es decir, aquel que es práctico, el que es técnico práctico, el religioso, que por ser religioso no admite nunca admite la parte científica, por tanto tenemos teorías de la creación y no de la evolución o del mundo del Big Bang, sino que son teorías creacionistas. Y podemos ver las teogonías de Hesiodo, que ya también nos hablaba de eso, no solamente las religiones modernas, sino las antiguas también nos decían de que todo en el mundo había sido creado de la nada, del caos, en el caso de los griegos, o como la religión judía, que es la que ha heredado el cristianismo, de la nada. El artístico, como decíamos en la clase de anterior, la tecne, el arte, la capacidad que yo tenga de hacerlo. Mítico, los mitos van muy en relación con la parte religiosa. Toda religión se fundamenta de un mito, de un rito. El mito es el libro, el rito es el culto que se realiza. El filosófico, con esto no quiere decir de que el conocimiento filosófico no tenga ningún sentido y que lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido, sino que el conocimiento filosófico no lo entendemos como científico, como lo ha caracterizado las ciencias modernas y contemporáneas, es decir, un objeto de estudio preestablecido sobre el que se fundamenta, sino que la filosofía o el conocimiento filosófico se encarga de dar las herramientas, los métodos, las técnicas, los paradigmas sobre los que se sustenta el conocimiento. Sin la filosofía no hubiese existido el saber racional. ¿Por qué? Porque el único método que reconoce como, del punto de vista científico, la filosofía es la parte racional. Y otros, como las pseudociencias y todas esas formas que la gente ha ido adquiriendo, que las quiere ver como ciencia, la astrología y demás. Anteriores, y estas son anteriores al conocimiento científico y también contemporáneo, es decir, antes de que nos establezcan un método, como vimos en la clase pasada, un método riguroso sobre el que debe pasar el conocimiento para poder que se establezca, estos conocimientos eran conocidos, eran entendidos como la mayor forma de conocimiento que podíamos tener. Conviven todos entre todos, es decir, siempre están relacionadas, no se excluyen unas a las otras. Tienen sus propias características, formulación de preguntas y respuestas específicas. La religión se pregunta por Dios, por el problema del mal, del hombre. La filosofía se pregunta por el ser. La parte artística por la belleza. Y así cada una tiene preguntas y respuestas que van dando partiendo desde sus principios. Luego está el conocimiento científico, que es el que estamos tratando meramente ya después del tiempo moderno, donde nos dice, si usted quiere hacer una ciencia, usted tiene que hacer esto. Anteriormente la psicología, un ejemplo claro de esto, la psicología etimológicamente significa estudio del alma, psique es alma, no mente como nos dicen ahora, sino psique en griego es mente, es decir, el estudio o el tratado sobre la mente. Y, perdón, sobre el alma, sobre el alma. Aristóteles es el que acuña ese término. Y él establecía de que existían tres tipos de alma: la vegetativa, que es la de las plantas; la volitiva, que es la de los animales; y la racional, que es la de los seres humanos, que es la de los seres humanos. Entonces, partiendo de eso, luego dicen, cuando se establece el método científico, quien no se coloque dentro de estas normas científicas deja de tener sentido. El alma no la podemos estudiar física ni materialmente, por eso es que la psicología luego se convierte
Primeramente en el estudio de la conducta y comportamiento del hombre, luego evolucionando en más. Pero en un principio, la filosofía, la psicología como ciencia, es el estudio del alma vegetativa, del alma volitiva y del alma racional. Luego la transforman en el estudio de la mente, de la psique, por medio de test y demás, que es lo que conocemos modernamente. Existe una filosofía, perdón, una psicología antigua, la deberíamos entender como no científica, y la desde el punto de vista moderno, en la que se convierte en científica. ¿Qué tienen estas ciencias o este conocimiento científico como características comunes? Objeto de investigación en problemas de una parte del mundo en que vivimos. Por eso que nosotros vamos a hacer investigación para optar al grado y la vamos a plantear desde la realidad en la que vivimos, la escuela, la comunidad, en el lugar donde nosotros queramos realizar la investigación. Centra la atención en el objeto de estudio. Está claro, mi objeto de estudio es la enseñanza y el aprendizaje. No salgo de allí, solamente me interesa ese punto. Sigue un método. ¿Cuál método? El que creamos que sea mejor para nosotros. Al final nos va a producir conclusiones de posibilidad única que explican fenómenos y predice sucesos de forma universal y necesaria, aplicables a todo caso puntual. ¿Sí? Toda investigación tiene conclusiones y esas conclusiones nos dicen, por ejemplo, en la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas se encuentra de manera sencilla, sin mayor profundidad, debido a que no hay formación por parte de los docentes que dan clases en las instituciones. Y esa es una conclusión que se vuelve universal y por tanto empieza a entrar en la parte científica, porque se siguieron unos pasos metodológicos para llegar a dichas conclusiones. No son inventadas, sino que se han llegado por medio del estudio que se ha ido desarrollando. Tienen un conocimiento crítico, juzga, analiza, no es dogmático. Lo contrario a lo dogmático es todo lo que tenga la posibilidad de reflexionar y de pensar, y eso lo permiten las ciencias. No da nada por sentado, siempre se puede dudar de todo. Recordamos a Descartes con la duda metódica de la clase pasada que nos planteaba eso. Es dinámico y revisionista, es decir, siempre está en constante evolución el conocimiento. Ahorita lo vamos a entender cuando veamos a Kuhn, vamos a entender cómo los paradigmas o la ciencia ha ido cambiando poco a poco. Valida el grado de verdad de los enunciados propios de cada disciplina científica. Es decir, los enunciados propuestos por cada disciplina científica son validados por ella misma. ¿Por qué? Porque llevan al campo las acciones que proponen. Clasificación de las ciencias. Aquí tenemos una clasificación de las ciencias que es importante tener claro. Primero, según su objeto. Según el objeto, es el estudio de los entes que conforman su contenido. Estudio de entes ideales. No hace referencia a nada fuera de sí mismas. Es decir, las formales como la matemática y la lógica, lo que vimos en la primera clase. Y estudios de entes reales, referencias al mundo fáctico objetivo, naturales y sociales, que son donde se fundamentan las investigaciones que nosotros realizamos para optar a algún grado. Ahora tenemos, según sus enunciados, esto ya es novedoso, algo que no como sujeto que lo habíamos visto desde la primera clase. Morris nos establece que existe el sintético o la ciencia sintáctica. Es decir, se ocupa de la pura relación entre los signos, con independencia de lo que designa intereses por coherencia, forma de sistema. Es decir, la ciencia formal, la que se constituye por medio de signos que se conforman dependiendo de los intereses de coherencia que nos pide el sistema. Es decir, lo que es el método que estamos siguiendo. Nos plantea una segunda que es el semántico, la ciencia semántica. Estudia la relación de los signos teniendo en cuenta aquello que designa intereses por correspondencia entre la verdad de lo afirmado y verdad del referente, es decir, las ciencias naturales. Hoy está lloviendo, salgo y me doy cuenta. Si está lloviendo es una relación de signos, es decir, de signos que han sido designados. Por ejemplo, ¿qué designo yo? De que está lloviendo, salgo. Si está lloviendo, lo compruebo y por tanto se convierte en un referente. Si no está lloviendo, pues automáticamente pues, pierde validez la afirmación que estoy haciendo. Y el pragmático, que involucra a sí mismo el compromiso del científico con su objeto de estudio. Las ciencias sociales es lo mejor. El compromiso del científico con su objeto de estudio. ¿Por qué el compromiso? Porque las ciencias sociales trabajamos sobre personas o con personas. Con nuestro objeto de estudio siempre va relacionado a las relaciones de personas. Por tanto, se involucra el comportamiento científico con su objeto de estudio. Ahora también tenemos la clasificación de según su enunciado propuesto por Kant. El primero, el analítico. ¿Sí? Predicado está
tácitamente implícito en el concepto del sujeto, se rige por principio de identidad, no agregan información acerca del mundo fáctico, descriptivo a priori. Son las ciencias formales. De nuevo, como arriba lo llamábamos ciencia sintáctica, aquí lo vemos como lo analítico, es decir, es descriptivo y a priori. Todo lo que es analítico, nosotros somos capaces de describirlo desde unas posturas a priori, es decir, antes de entrar en la realidad, nosotros ya tenemos unas ideas o unas hipótesis sobre las cuales fundamentarnos. Y está el sintético, que el predicado no está implícito en el sujeto, depende de la experiencia, es a posteriori, son las ciencias sociales y naturales. Nos damos cuenta que son la misma construcción que plantea Norris en el momento en el que nos dice que existen las ciencias semántico y pragmático como ciencias naturales y ciencias sociales, es lo mismo que lo sintético, es decir, lo posteriori. Entonces tenemos claro de que las ciencias han sido clasificadas y distribuidas de mucha manera. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que estamos viendo en filosofía de la ciencia, comprender de que así se da la ciencia para luego nosotros poder aplicarla en el momento de nuestros estudios. Ahora tenemos una tercera forma de clasificación que es según el método. Y según el método nos dice que es deductiva, ¿verdad? Es deductiva, que requiere coherencia de los enunciados con sistemas admitidos previamente, como son las ciencias formales. De nuevo nos las clasifican con otro nombre, axiomáticas, pero que tienen axiomas, que se fundamentan sobre axiomas, pero dependen de la experiencia. Y las empíricas eh, suponen la correspondencia entre los enunciados y aquello que representan. Vuelvo a aplicar el ejemplo. Estoy diciendo que ahora está lloviendo. Si salgo y lo veo, ¿se está dando una ciencia o un conocimiento, en este caso empírico? ¿Por qué? Porque ya sé que es la lluvia y sé afirmar de que está lloviendo. Lo mismo las ciencias naturales y sociales. Y según el contexto o campo, esto lo plantea Bunge, filósofo, nos dice, están las ciencias aplicadas. Su finalidad es aplicar la manera práctica del conocimiento. Es decir, nos acordamos del pragmatismo, es algo así, el conocimiento debe ser llevado a la práctica. Tenemos que tener la facilidad de llevarlo. Las básicas, su finalidad es producir conocimientos, como la filosofía, como la educación, que lo que nos hace es formular conocimientos. Y las tecnológicas, su finalidad es aplicar el conocimiento para cambiar la realidad. Nos damos cuenta que ya es un pensamiento muy moderno, en el que nos dice, o muy contemporáneo, en el que nos dice que la tecnología es la que nos permite cambiar. Ojo, no solamente nos imaginemos la tecnología como la computadora. Anteriormente, no sé, cualquier herramienta que le facilitaba la vida al hombre era una tecnología. Y como tal, pues es vista y entendida en el conocimiento. No solamente las computadoras o los sistemas son ahora en la actualidad, sistemas electrónicos son la parte tecnológica. El lenguaje, ¿sí? Y aquí es donde vamos a comenzar a plantearnos lo que habla la filosofía de las ciencias en el pensamiento contemporáneo. Y encontramos en el lenguaje la primera que es la filosofía del lenguaje, que es el estudio de las relaciones entre los usuarios, el mundo y el lenguaje. Tenemos esas tres relaciones: el usuario, que somos cada uno de nosotros, el mundo en el que nos encontramos y el lenguaje, porque existen las personas y el mundo, ¿verdad? Dos polos opuestos. Podríamos ver así con esto. Las personas y el mundo que nos rodea. Y el lenguaje es lo que permite de que se dé esa comunicación, esa relación de unos con otros. Porque el lenguaje como modo de comunicación básico entre las personas por medio de códigos convenidos socialmente. ¿Por qué? Nosotros hablamos el castellano, nuestro idioma es el castellano, ¿sí? Los que vivimos en Venezuela. Pero en Venezuela o en la parte de Latinoamérica, por lo general hablamos castellano. También más llamado español, pero como tal es el idioma de Castilla, es el castellano. Y eh, el castellano nosotros le damos connotaciones diferentes. En Venezuela utilizamos unas palabras que para los otros lugares de Sudamérica podrían ser unas groserías, para nosotros es una expresión normal. O expresiones que son tomadas con sentido grotesco en otros lugares, para nosotros pues no tienen ese sentido. ¿Por qué? Porque son convenios sociales. Nosotros utilizamos ciertas palabras específicas para poder entendernos con otras personas. ¿Por qué? Porque somos de un mismo lugar. Aunque existe el lenguaje como tal, el idioma como tal, el castellano, que nos permite comunicarnos en cualquier lugar del mundo donde alguna persona entiende el castellano, o el inglés, o el francés, o cualquier idioma.
pero existen modismos particulares que nos hacen identificarnos unos de otros. Por eso es que si estamos, ejemplo, como la sede de la universidad, que estamos en el Táchira, tenemos palabras y expresiones muy de nosotros, las cuales nos hacen entendernos entre nosotros tranquilamente, pero que cuando hay una persona externa o nosotros vamos a otro lugar, necesitamos aclarar la palabra que estamos diciendo para poder que la persona nos entienda. ¿Por qué? Porque es un código que no está convenido socialmente. Para el Táchira sí, pero no fuera del Táchira. Por tanto, cuando estamos fuera del Táchira tenemos que tratar de explicar esas expresiones. Lo mismo pasa cuando vamos a Colombia, tenemos que explicar algunas expresiones, o cuando las personas de Colombia vienen a Venezuela, tienen que explicarnos también algunas expresiones que nosotros no logramos captar, por mucho que tengamos una relación intercultural bastante fuerte entre los dos países. Y como tercero, se necesita la articulación a partir de unidades básicas de significantes abstractos. Recordamos que lo abstracto es eso que está bastante disperso. Lo concreto es algo que podemos ubicar en un tiempo y espacio. El idioma o el lenguaje es algo abstracto porque se da en nuestra mente. Y luego las palabras son la manera que nosotros tenemos para traerlo a la realidad. El lenguaje partiendo desde el modelo de Jacobson. Tenemos un esquema básico que es el que nosotros conocemos como la corriente funcionalista y sin necesidad de nosotros que nos digan qué es la corriente funcionalista, es la corriente que nos dan en nuestras clases, ¿verdad? Desde que empezamos a estudiar. Existe un emisor que propone un mensaje que por medio de un canal se lo hace llegar a un receptor, ¿sí? Ahí estamos claros. Eso es lo básico que nos lo han enseñado a nosotros desde que aprendemos a hablar, ¿verdad? Desde que estamos en las escuelas. Tenemos que tener claro el mensaje, perdón, el emisor, para entender el mensaje que nos están dando para poder ser recibido. ¿Cómo es recibido? Transmitido por medio de un canal físico, natural o artificial. Físico, por medio de un teléfono artificial, cualquier manera que nosotros tenemos para comunicarnos, de que no utilicemos un artefacto o que ese artefacto, perdón, nos ayude a expandir lo que queremos decir. Por medio de un canal físico natural artificial y se da la comprensión de un código. Y aquí volvemos a lo que hablábamos hace rato. Es un código o un convenio social que nosotros tenemos para ciertas expresiones. Y un referente, que es aquello de lo cual trata el mensaje contenido, de qué se habla. Esto tenemos que tenerlo claro, de qué se habla. En este caso nosotros estamos hablando de filosofía de las ciencias. Ese es el mensaje que nosotros deberíamos estar tratando de entender o de descifrar. ¿Por qué? Porque es el contenido del que partimos. Si de aquí nos vamos pensando no sé, de que del arte o de alguna pintura o de alguna otra idea que nosotros podamos plasmar, no estamos entendiendo el mensaje ni de lo que se habla, porque lo que estamos hablando es la filosofía del, la filosofía de las ciencias y cómo aplicarlas en los estudios que estamos realizando. Las funciones del lenguaje varían según se haga énfasis en uno u otro aspecto del esquema. De las 6 funciones que tenemos, nosotros elegimos a cuál le damos más importancia. Hay personas que se centran en el mensaje, no importa a quién les esté hablando, solamente les importa dar a conocer el mensaje. Eso es lo que nosotros conocemos en la educación como la educación clásica, ¿sí? La tradicional, la conductual. Solamente nos interesa dar contenido y no importa la opinión, porque luego pues, lo que hacíamos era presentar un examen escrito donde teníamos que repetir las ideas. En otras, lo importante es el receptor y se pierde de que no hay mayor importancia en el mensaje y solamente tratan de mover los sentimientos de ese receptor. Los mensajes políticos, el lenguaje político se basa en eso, en alegrar, en describir, en que esa persona se sienta alegre, se sienta feliz con las ideas que se están expresando. Pero la idea no tiene mayor importancia, solamente busca la manera, que es lo que se llama populismo, busca la manera de que el pueblo sienta admiración o se sienta ameno por eso que se está hablando, sin importar el mensaje que sea xenófobo, racista, xenofóbico, no importa el mensaje, lo que importa es que la persona sienta la algarabía. El emisor, cuando yo soy el que lo sé todo y quiero sentar cátedra, no importa el mensaje, no importa el receptor, solamente importa lo que yo digo. Muy educación también tradicional. Y así en cada uno de los aspectos podemos irnos dando cuenta de eso.
En un enunciado suelen haber más de una función, pero siempre prima una. ¿Cuál? Siempre hay un mensaje, un emisor, un mensaje, un canal, un código, un referente y un receptor. Siempre se dan esos tres, cuatro o hasta los seis en muchos momentos, pero siempre prima uno. Es decir, lo que nos interesa a nosotros, mover la fibra de la persona o dar a conocer el mensaje. Y aquí tenemos las funciones del lenguaje. Pueden decir, pero ¿qué necesitamos nosotros ver esto en filosofía de las ciencias? Es fundamental porque el lenguaje es lo que mueve cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer dentro de la producción del conocimiento. Escribir lenguaje escrito, pero sí que seguir las normas que nos dan los constructos epistemológicos, debemos seguir las normas que nos dan al momento de hablar, todas esas cuestiones tenemos que tenerlas claras. ¿Por qué? Porque es un lenguaje en el que todos nos vamos a entender. Primero, ¿cuál es la función informativa o referencial? Énfasis en el rol del objeto, es decir, del referente. Orientación al contexto dentro del cual se refiere el mensaje. Si es en una escuela, pues el referente siempre va a ser el mensaje educativo. Descripción, información, vamos a dar conocimientos. Es impersonal, él o lo, es decir, en tercera persona. El agua hierve a 100 grados, es decir, en la escuela nos enseñaron que el punto de ebullición es de 100 grados. Por tanto, el agua hierve a 100 grados. Punto. No nos interesa mayor información, sino solamente tener eso. Es decir, porque nos interesa es dar la referencia, el conocimiento que queremos transmitir. Luego está la función expresiva. Énfasis en el rol del emisor. Quien habla es lo que importa. Prevalece la subjetividad del emisor. Lo que él piensa, lo que él dice, lo que opina. Por tanto, es un punto de vista, una opinión, una emoción. Prima el yo. Aquí era la tercera persona, ahora soy yo. Creo que soy lindo. Es decir, creo y afirmo que lo que yo digo, que lo que yo estoy manifestando es una opinión y por tanto es válida porque la estoy dando a conocer. Está la función conativa, ¿sí? La función conativa, que el énfasis está en el receptor. Como les decía, los mensajes políticos son muy propios de esta manera de usar el lenguaje. Es una alusión directa al receptor. Ustedes que son los desvalidos, los pobres, es el mensaje que siempre nosotros escuchamos. Es persuasivo, como ya digo, el mensaje político, el publicitario o imperativo cuando se dan órdenes y se marca en el tú, es decir, en la segunda persona. Tú que puedes hacer esto, tú que puedes comprar todos los productos, tú que eres la esperanza de este país, van relacionados a eso. Y aquí vemos uno, vení y comprá. Es decir, ven y compra. Le estamos dando a conocer que puede, entre sus funciones, puede estar eso. Está la función poética. No es porque nos vayan a dar un verso o una poesía, sino porque su mensaje, su énfasis está en el mensaje. Es decir, forma de construcción, sonoridad, rimas, mimética, figuras, retórica. Es muy propio de las personas que dan discursos de autoayuda o los que ahora se llaman coaches o managers o personas que tienen la posibilidad de darnos a conocer un tema sobre nutrición, sobre ejercicio, sobre la vida, sobre cómo ser millonarios sin realizar ninguna inversión. Bueno, todas esas personas tienen la posibilidad de, como hablan, de irnos llevando hasta entender y querer comprar o tener eso que nos están referenciando. Es una referencia a lo estético, a lo expresivo. Todo lenguaje poético es expresivo, pero no todo lenguaje expresivo es poético. El líquido vital inicia su burbujeante danza a los 100 grados centígrados. Me está diciendo que el agua va a hervir, pero de una manera muy bonita. Y eso es lo que hacen los coaching o las personas que se encargan de dar esos programas de autoayuda y de cómo mejorar. Luego está la función metalingüística, el énfasis en el código, flexión del referente sobre sí mismo, autorreferencialidad, lenguaje que tiene como objeto el propio lenguaje. ¿Sí? Las normas, como nosotros nos expresamos, deben cumplirse. Niveles de lenguaje, grados de inclusión en las funciones. Nivel cero, la mesa es negra. Nivel uno, la mesa es negra, es una oración. Nivel 2, la mesa es negra, es una oración que el profesor usa como ejemplo de función metalingüística. Si nos damos cuenta,
empezamos partiendo de que el código básico, cuando nosotros empezamos a leer, a escribir y a comunicarnos, es este. ¿De qué color es la mesa? Negra, punto. Luego nos damos cuenta de que decir la mesa es negra es una oración. Y luego más adelante nos damos cuenta de que la mesa negra, aparte de ser una oración, es un ejemplo que utiliza el profesor para expresarse. Entonces, vamos construyendo ese sentido que tiene. Y aquí tenemos el ejemplo, continuamos con el agua. El agua hierve a 100 grados centígrados es una oración vivente. Es decir, nos explica cómo es esta oración. ¿Por qué? Porque lo construimos en el énfasis en el código. Y la función fáctica del hacer está el énfasis en el canal, es decir, cómo transmitimos. Por ejemplo, ahorita estamos en una clase virtual, el énfasis es en cómo transmitir por medio de este canal el mensaje que se quiere llegar. Continuamos con el lenguaje. Y el lenguaje tiene dos características fundamentales. Los elementos del proceso semiótico, que plantean desde el signo algo que se refiere a otra cosa. Puede ser signo natural, el humo, signo icónico, un mapa, así que lo podemos ver, el humo es algo que podemos ver, es algo que es bastante abstracto. Y el signo combinado, que es con palabras. Las palabras son signos combinados de las diferentes letras. Pares de atribución de signos y significado. Primero, dennotado o connotado. Designación, denotación, sentido de notación, intención, extensión, significante, significado y muchos más. Lo designado, aquello a lo que el signo alude, es decir, a este pendrive. Aludo al pendrive. El pendrive es blanco con azul, estoy haciendo una alusión. Intérprete, el usuario quien supone el segundo en presencia de lo primero, es decir, yo presento que esto es un pendrive blanco con azul y uno dice, ah, ese pendrive es el que utiliza alguna organización. En la UNI, IESET, cualquier organización lo utiliza, pero es un pendrive que no tiene mayor. Yo lo presento y no tiene mayor marca, no tiene marca, ¿sí? No tiene ninguna marca de ninguna organización, pero yo lo puedo relacionar con que estos dos colores, el blanco y el azul, es relacionado a una organización. Ahora vamos aquí con la semiótica, ¿sí? Vamos a entrar un momento. La semiótica. Raíz anglosajona deriva de la lógica y del estudio de los sistemas de signos. Índice, signo que representa un objeto por contigüidad. Humo. Si hay humo, hay fuego. Símbolo, signo que representa el objeto por arbitrariedad. Tree, tree es árbol, ¿sí? De una vez. Tree igual a árbol. Icono, signo que representa un objeto por similitud. El pendrive, blanco con azul, crea una similitud. Ah, no, es un reproductor de audio de los antiguos, ¿sí? Depende de cómo yo lo vea, voy a ir entendiendo la cuestión. Semiótica es una raíz francesa, se deriva de la lingüística, del estudio del lenguaje y de los signos lingüísticos. Ahora bien, vamos a ver el nivel los niveles semióticos. La semiótica es la ciencia de los signos, que es un signo, algo capaz de representar, ponerse en lugar de otra cosa. El nivel sintáctico. El primero es el nivel sintáctico, relación de los signos entre sí, importancia a las normas establecidas para la coherencia del sistema. Relaciones pueden ser correctas o incorrectas, y los enunciados pueden ser válidos, la mesa es negra, o inválidos, negra la es mesa. Si nos damos cuenta, en la parte sintáctica, es la relación que existe entre los objetos, por lo menos. Y lo podemos resumir si es correcto o incorrecto en la última oración. La mesa es negra. Es una oración que está bien compuesta y el lenguaje nos lo transmite. Pero, ¿qué pasa? Algo inválido sería negra la es mesa. ¿Por qué? Porque no tiene el orden que nosotros hemos aprendido. Sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Tiene una estructura en la que hay una acción que se realiza por un sujeto y algo que me lo complementa. Luego viene ese es el más básico del nivel de la semiótica. Luego viene el nivel semántico. Relación de los signos con aquello que representan. ¿Sí? Humo, fuego. Trabaja sobre el sentido de las relaciones. Debo relacionar una cosa con la otra. Enunciados pueden ser verdaderos. El agua hierve a 0 grados centígrados. ¿Sí? O falsos. El agua hierve a 5 grados centígrados.
Ambos están falsos. Aquí el primero es a 100 grados centígrados. Y por último, son las ciencias empíricas las que dictaminan la verdad o falsedad de un enunciado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados? Pues partiendo de que tenemos un termómetro y nos damos cuenta de que empieza a hacer las burbujitas que nos identifican que ya está hirviendo y de ahí ya no sube más la temperatura. Llega a 100 grados centígrados porque esa temperatura es que llegó a hervir el agua. ¿Y eso qué nos lo dice? La parte empírica, es decir, las ciencias desde su punto de vista empírico. ¿Por qué? Porque lo hemos comprobado. Y está el nivel pragmático, relaciones de los signos con sus usuarios, uso e interpretación. Esto lo podemos enmarcar en la relación de los signos, como nos lo dice aquí, con los usuarios. Yo lo utilizo de una u otra manera según cómo lo interpreto. Y con eso entendemos el lenguaje y lo importante que es dentro de la filosofía de la ciencia. ¿Por qué es importante la filosofía del lenguaje? Si nos damos cuenta al final, nos aclara muchas dudas que nosotros podemos tener desde un principio. La semiótica, los signos y cómo los relacionamos y su coherencia o incoherencia es algo fundamental y algo que nosotros debemos tener claro al momento de hacer ciencia, que es lo que nosotros estamos procurando cuando estamos mejorando en la ciencia de la educación. Estamos realizando esta maestría para tener mayor conocimiento, luego realizar un proyecto de investigación. Ese es el primer paso que debemos tener claro, el lenguaje. Ahora bien, luego del lenguaje viene la parte epistemológica o la epistemología, que es el conocimiento, como lo vimos la semana pasada, el conocimiento científico. Ya para los griegos, episteme era ese conocimiento que yo podía comprobar y establecer y relacionar partiendo de las ideas que vamos teniendo de las cosas y cómo las vamos planteando. Tenemos una definición aquí sencilla de lo que es epistemología, rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la construcción y constatación del conocimiento científico. Se construye y se constata el conocimiento. La palabra etimológicamente proviene del griego episteme. Aquí lo vemos, cómo se escribe en griego. La expresión episteme, que significa conocimiento, más logos, y aquí vemos cómo se escribe logos de teoría o de tratado de estudio. No confundir con metodología. ¿Por qué? Porque la metodología es el procedimiento para la construcción del conocimiento científico. Es un procedimiento. ¿Y qué decimos arriba? Es la construcción y la constatación, mientras que desde el conocimiento como tal, mientras que la metodología es solo un procedimiento que puede estar o no puede estar, puede ser uno u otro, mientras que la construcción y constatación del conocimiento es parte para darle cientificidad. Segundo, la filosofía de la ciencia es más abarcadora y abstracta, que es lo que estamos viendo. Si se dan cuenta, hemos tocado muchos temas que lo que nos permiten es solamente tener una idea sobre el conocimiento que vamos a adquirir, cómo lo vamos a interpretar y cómo lo vamos a usar dependiendo de lo que yo quiera. Inductivo, deductivo, abstracto, concreto, dogmático, empírico, dependiendo del método, del lugar donde yo me quiera ubicar, me va a servir esta filosofía de las ciencias que estamos abordando. Pero es algo muy difuso porque es muy amplio. Si se dan cuenta, hemos hablado de filosofía del lenguaje, hemos hablado de empirismo, hemos hablado de dogmatismo, hemos hablado de episteme, de tecne, de doxa, de muchos términos. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo de la ciencia, han existido diferentes corrientes y ahora vamos a hablar más adelante de paradigmas, es decir, de otro punto muy novedoso dentro del conocimiento. Y tercero, la noxología, que es la teoría del conocimiento. ¿Qué pasa con la noxología? Que es un conocimiento que tenemos, el conocimiento que se puede adquirir, es decir, se permite que haya conocimiento, es un conocimiento, no es vulgar, tampoco es 100% científico. ¿Por qué? Porque se pide revelación para poderlo entender. Entonces, es algo que va diferente al conocimiento científico, que no nos pide revelación, nos pide comprobarlo en experiencia. Y la epistemología tiene un inicio, nace en la era moderna, en el siglo XV y XVI, donde se define el sujeto moderno, individual, racional y experimental. Si recordamos, ese es el gran impulso que da Descartes en la filosofía moderna, cuando deja atrás el hombre medieval, que era entendido como una comunidad que estaba dentro del mundo, a ser individual, racional y experimental. La epistemología nos viene a dar
la manera de construir el conocimiento. Tenemos el lenguaje, tenemos el método y la manera clara de cómo vamos a construir y comprobar ese conocimiento, y ahora nos hace falta la parte lógica del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si no es lógico, carece totalmente de su sentido. Y partiríamos desde la lógica, es decir, lo que palabras más, palabras menos, la lógica es el arte de pensar correcto, es decir, cumpliendo que el lenguaje no sea la negra es mesa o negra la es mesa, sino que la mesa es negra. Eso es un pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque es la mesa que yo estoy viendo en este momento es negra, pero si ustedes están sentados en su computadora y su mesa es marrón, la mesa es marrón. No marrón, la es mesa. ¿Por qué? No carece de todo sentido lógico. Definición. Doctrina que trata los modos de razonamiento o argumentación que permiten alcanzar conclusiones coherentes. Si recordamos las primeras diapositivas, nos dice que siempre el conocimiento científico nos hace llegar a conclusiones no inventadas, sino que vienen originadas y coherentes por un método y una hipótesis establecidas, a partir de principios de demostración e inferencia válidas. Viene de logique, etimológicamente, aquí está como lo escribían los griegos. Segundo, existen distintos tipos de lógica. Perdón, la lógica proposicional es la lógica tradicional, definida ya por Aristóteles y predominante hasta el siglo XIX. Existen otras lógicas como dialéctica, la hegeliana, difusa y modal, entre otros. Estamos claros hasta este punto de que esas son diferentes lógicas que nos podemos encontrar. Partimos con la lógica, y esto ya es más que todo de historia, la lógica tradicional o antigua. Es la lógica medieval escolástica, la lógica modal, la lógica deontica y la lógica epistémica, ¿sí? Donde empiezan a hacer el conocimiento. Deóntica del deber ser, medieval, que es la parte de la escolástica, que es el primer método fuerte que se convierte dentro de la historia del conocimiento, y la modal. ¿Qué pasa con la lógica tradicional o antigua? Tiene la silogística aristotélica, es decir, sistematización de la lógica tradicional. La modal nos dice que existe una lógica de probabilidades, la deóntica que existe variedad de lógica modal y logística epistémica, variación de la lógica modal. Los cálculos bivalentes del enunciado, el cálculo de predicados, que incluye valores de probabilidad y graduación de la validez de la conclusión, lógica del deber ser y de las normas, formaliza los enunciados del conocimiento. Esto puede decir que carece de sentido o que para qué lo estamos viendo, como manera general, porque es importante saberlo dentro de la lógica. Pero como tal, nos interesa tener claro de que la lógica me permite, a partir de principios de demostración, de inferencia válida. Es decir, se alcanzan conclusiones coherentes porque utilizo los principios de demostración y de coherencia válida, los cuales son fundamentales para poder entender y comprender lo que estamos desarrollando dentro del conocimiento, que en este punto es la parte que tenga coherencia para poder llegar a las conclusiones, porque una investigación sin conclusiones deja de ser científica, pero no pueden ser unas conclusiones manipuladas, sino unas conclusiones que vayan en orden a lo que estamos produciendo. Y aquí vamos a detenernos un poco en lo que es la lógica proposicional. Es una ciencia formal que examina la validez de los argumentos en términos de una estructura lógica independiente del contenido. Es lo que hace la ciencia. La ciencia debe tener una validez de unos argumentos, debe validar unos argumentos. Y por eso es que en el momento de nosotros realizar unos instrumentos para aplicarlos en la investigación deben ser validados. ¿Por qué? Porque deben tener una estructura lógica. ¿Cuál es esa estructura lógica? El constructo epistemológico o las bases teóricas, como se conoce en otros lugares, y el cuadro de operacionalización o categorización. ¿Por qué? Porque de ellos me van a dar una estructura de dimensiones y de indicadores donde debe ir cada una de las preguntas que nosotros vamos a realizar. Si esas preguntas no responden al cuadro, no responden al objetivo, por tanto no tienen coherencia y los resultados que vamos a tener van a ser totalmente incoherentes, por tanto no van a estar dentro del conocimiento científico. Segundo, puede ser reducida a terminología matemática, considerándose lógica matemática. Los números es fundamental, los números son coherentes. 2 más 2 es 4. Lo mismo que 1 más 3 es 4. O 0 más 4 es 4. ¿Sí? Tenemos diferentes formas de sumar,
pero al final me va a dar un resultado que estoy buscando. ¿Por qué? Porque tiene los elementos para que se mantengan dentro del punto de vista lógico. Y está el razonamiento. La lógica se maneja por medio de razonamiento y el razonamiento se conforma de la siguiente manera. Un conjunto de proposiciones donde uno de ellos, la conclusión, ¿sí?, a lo que llegamos, se infiere por coherencia estructural del sistema lógico de los otros enunciados a partir de expresiones derivativas. Un poco trabalengua lo que es un razonamiento, pero eso es lo que nosotros hacemos en una investigación epistemológica y por tanto se ha hecho dentro de la filosofía de las ciencias. Voy a llegar a una conclusión, la cual es inferida, es decir, la cual nace o sale o se produce por coherencia estructural de unos enunciados. Es decir, dos enunciados diferentes, por lo menos enseñanza y aprendizaje, me van a permitir llegar a una conclusión de que X método es mejor que el otro, el conductismo es mejor que el constructivismo, supongamos, o la teoría de aprendizaje X es mejor que la Y. O sea, es indiferente de lo que estamos haciendo. Ser un líder impositor es mejor que ser un líder negociador. O sea, es totalmente indiferente del punto en el que ustedes lo quieran marcar. Segunda, puede ser reducida, ajá, ya lo vimos que la lógica matemática. ¿Por qué os repito que puede ser reducida a la terminología matemática? Porque son expresiones derivativas. 2 más 2 es igual a 4. Y eso es lo que nosotros hacemos con las conclusiones o con los razonamientos. Si Pedro, un silogismo básico que existe para entender esto. Sócrates es hombre. Todos los hombres son mortales. Luego, Sócrates es mortal. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque me dice que Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales. Son dos razonamientos totalmente diferentes. Pero luego, cuando los uno, ¿a qué conclusión llego? De que Sócrates, por ser hombre, es mortal. Entonces, eso es un pensamiento lógico proposicional. Es decir, tiene coherencia de los dos argumentos que doy de que Sócrates es hombre y luego de que todos los hombres son mortales, lo fusiono y llego a la conclusión de que Sócrates es mortal. Y eso es una expresión o una conclusión de enunciados de expresión derivativa, es decir, un razonamiento que tiene una conclusión lógica. Y así deben ser nuestras investigaciones, y así debe ser aplicada la epistemología, y así debe ser entendido el conocimiento como algo lógico. Y aquí tenemos un cuadro donde, si tienen la oportunidad, lo pueden salvar. No es de mi autoría, es tomado. Trataré de dejarles en el comentario de dónde lo tomé, la verdad. Eh, Aquí llevamos todo. Lógica proposicional o de inferencias. Inferencia y razonamiento, modo de llegar a una conclusión. No confundir con metodología, con el método, perdón. El método es el camino para llegar a la conclusión, mientras que la inferencia o el razonamiento es la conclusión a la que estamos llegando. Y lo que hemos visto anteriormente, inducción, deducción, aducción y analogía. La inducción, inferencia de una regla general a partir de observaciones de múltiples casos particulares. Nos damos cuenta de que todos los hombres que han existido en la historia en algún momento se han muerto o van a morir. Por tanto, llegamos a la conclusión de que los hombres son mortales. ¿Por qué? Porque ya se han muerto personas antes que nosotros. Y una inducción completa, los casos particulares en la muestra son la totalidad del universo. Conclusión certera. Lo afirmado en la conclusión no pasa de una mera descripción. ¿Sí? Sean múltiples premisas singulares para una conclusión general. Sócrates es mortal, María es mortal, José es mortal, Jesús es mortal, Aristóteles es mortal, y vamos llegando así hasta decir, todos los hombres, sean hombres, mujeres, niños, adultos, no importa la edad, son mortales. El resultado es más abarcativo que los enunciados. Nunca puede observarse la totalidad de los casos. Ejemplo, si yo digo que Jesús es mortal, mi conclusión debe ser mayor a la de Jesús. Jesús es un individuo. Mi conclusión debe ser abarcativa, es decir, a todas las personas que tengan las mismas características que Jesús, es decir, respira, come, camina, piensa, desarrolla pensamiento, tiene un trabajo, todo igual como nosotros somos, iguales, tenemos las mismas características que Jesús o que Sócrates o que Aristóteles, pues al final vamos a ser mortales. Existe un caso que resulta, un caso más el resultado, más produce una regla. Por eso que se dice, es la excepción a la regla, es decir, siempre un caso que está fuera de lo que es la regla. En la mortalidad de los hombres nunca ha existido la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque todos los hombres
son mortales, como el silogismo que les presentaba anteriormente. Por ejemplo, el pato uno es blanco, el pato 2 es blanco, el pato 3 es blanco. Por tanto, todos los patos son blancos. Y esto solamente va a cambiar cuando yo vea un pato negro, un pato azul, un pato rojo, un pato de cualquier otro color. Pero mientras que yo siga viendo puros patos blancos, puras mesas negras, pues yo voy a llegar a esa conclusión, que es lo que pasa con los niños pequeños. Si ellos ven todo el tiempo que el desayuno es arepa y todos los días arepa y todos los días arepa, ellos antes de relacionar la palabra desayuno van a decir, desayuno es igual arepa. ¿Por qué? Porque es lo que me dan todos los días. Pero almuerzo, como en el almuerzo me dan un día arroz, un día pasta, otro día sopa, pues no lo puedo hacer esa relación lógica para decir, el almuerzo es arroz, ¿no? Porque el otro día me dieron pasta, el otro día me dieron cualquier otra cuestión. Entonces es importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque esta inferencias por inducción son muy comunes en los trabajos que vamos de lo particular a lo general. Ahora viene la deducción, que es lo general a lo particular. Aquí es cuando iniciamos cuando hacemos afirmaciones que parten desde la conclusión. Lo afirmado en la conclusión ya ha sido afirmado de alguna manera en las premisas. Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales. Por tanto, Sócrates es mortal. La conclusión de que Sócrates es mortal está contenida en las dos premisas anteriores. ¿Por qué? Porque me centro en la conclusión. Anteriormente, en la inducción nos centrábamos en las dos premisas. Sócrates es mortal, todos los hombres son mortales. Y luego venimos a la conclusión que se daba que Sócrates era mortal. Ahora no, ahora partimos de que Sócrates es mortal para decir, ah, si Sócrates es mortal y Sócrates es un hombre, significa que todos los hombres son mortales. Pero Sócrates es hombre y llegó a esa conclusión. Voy de arriba de la conclusión hacia abajo. Es una premisa general con una conclusión particular. La es una conclusión descriptiva, inferencia de la premisa, pro necesidad. Es decir, mi premisa va a nacer luego de tener la conclusión. Es los trabajos que ya comienzan hechos, si nos queremos ver así. Cuando usted dice, esta escuela está mal y el problema de esta escuela es el director, y usted hace todo lo posible para que en el trabajo diga, el director es el malo de la escuela. Pero no nos damos cuenta de que por el camino nos perdemos y no es el director el malo, sino que somos nosotros los profesores los malos y no es el director. Pero como ya nacemos con una conclusión preconcebida, tenemos que ir manipulando toda la información. Si mi conclusión es Sócrates es mortal, no puedo decir Sócrates es perro y los perros son eternos. ¿Por qué? Porque no va a tener sentido lo que estoy planificando. Entonces tengo que empezar. Si el director es el malo, la escuela no funciona por el director. Cuando el director es malo, por tanto, la escuela no funciona y por tanto el director es el culpable, porque nosotros los profesores no tenemos la culpa. Es una manera de manipular la investigación. Es otra cosa que tenemos que tener cuidado, porque la deducción es bueno utilizarla. El problema está cuando queremos obligar a que diga lo que nosotros queremos. Yo puedo decir, el problema de la escuela es el director y empiezo a hacer mi trabajo. Pero si en la mitad me doy cuenta de que el problema no es el director, tengo que cambiar el trabajo, tengo que cambiar el enfoque, porque eso es ser honesto. Y eso es una deducción errada. Por eso es que nos dicen que es mejor a partir de las ciencias naturales o de las sociales, que es decir, empiezan desde el caso práctico hasta llegar a la conclusión. Por tanto, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Es decir, llegamos a una conclusión por medio de una inferencia. Partimos de una conclusión y llegamos por medio de las premisas a esa. Está la abducción. Busca en una regla previamente dada las posibles propiedades aplicables a un caso. ¿Sí? Ya tengo un base de datos y ahora voy a tratar de ver qué casos las puedo aplicar. Muy común entre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos experiencia y hemos hecho muchas cosas y ya sabemos qué va a pasar? Cuando la mamá dice, si usted hace eso, se va a caer, y uno va y lo hace y se cae. ¿Por qué? Porque ya tiene una ciencia, unos serios conocimientos que sabe aplicarlas en cada caso. Necesita un procedimiento imaginativo por parte del operador. Si usted se monta en eso, se caen. Necesita imaginación para podernos hacer entender. Una interpretación, una conjetura, una hermenéutica. No trata de abstraerse de los contenidos particulares. ¿Por qué? Porque todos los niños que se suben en un muro y empiezan a saltar, ¿qué va a pasar? Se van a caer. Resultado más regla igual a caso. El paciente tiene dolor de garganta, el paciente tiene dolor de cabeza, el paciente tiene fiebre, perdón, tiene gripe, es decir, los síntomas
que me dan la enfermedad. Y ahora por analogía. Inferencia que va de un todo orgánico conocido a otro todo orgánico desconocido, por mediación de ciertas proporcionalidades o semejanzas con su formación, estructura orgánica. Una premisa singular, una conclusión singular. ¿Qué pasa con los anteriores? Las conclusiones son siempre generales. Ahora aquí, por analogía, ¿qué es una analogía? Palabras más, palabras menos, una comparación que yo hago de una cosa con otra. Como cuando se dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Una conclusión totalmente singular. Cenizas igual a fuego. Punto. Parte de un rasgo particular presente en varios casos y los compara para llegar a una conclusión final. Conclusión con información novedosa, no incluida en la premisa peligro de la probabilidad. La abuela de María sufre sobrepeso. La madre de María sufre sobrepeso. María puede sufrir de sobrepeso, es decir, la abuela y la mamá sufren de sobrepeso, lo más seguro el hijo tiene muchas probabilidades de que lo llegue, por analogía, ¿sí? No es algo totalmente científico, pero es algo que podemos llegar por medio de la observación. Pero recordemos que la conclusión es singular. La abuela de María sufre de sobrepeso, la madre de María tiene sobrepeso, María puede tener o puede sufrir de sobrepeso. Es importante tener claro esto en la lógica proporcional para las investigaciones, para no terminar manipulando al final la investigación que estamos realizando. Y ahora, para tener una visión más coherente, esto ya los habíamos comentado en algún lugar, pero es lo que tenemos que tener claro en el momento de estudiar una corriente de pensamiento. Hacer esto que vamos a ver a continuación, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera rápida. La idea es el cuadro, pues lo pueden hacer un salvapantalla y lo pueden tener. Primero, cuando ustedes vayan a hacer una investigación, ¿cuál va a ser la corriente, el método, lo que yo voy a estudiar? ¿Cuál va a ser? No, es que yo quiero que sea conductismo. Ajá, pero ¿por qué conductismo? No, porque yo quiero que sea conductismo. Bueno, vamos a hacer una investigación, una recolección para darnos cuenta. Primero, y lo vamos a poner con los que tenemos aquí. Si yo quiero utilizar el verificacionismo, ¿qué haría? ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer para utilizar el justificacionismo o verificacionismo? Primero, esto es lo que tenemos que investigar. ¿Quiénes son sus exponentes más importantes? Bacon y Descartes. Perfecto, ya los ubiqué. ¿Cuál es la visión de la epistemología? Visión clásica de la ciencia, es positivismo. Listo. A mí me gusta el positivismo y a mí me gustan las investigaciones cuantitativas. Este método me puede servir. ¿Por qué? Porque en sus características me dice que es positivista. ¿Qué corrientes tiene? El empirismo o el racionalismo. Perfecto, vamos allí. Si lo quiero hacer inductivo o deductivo. Vamos allí. Racionalismo deductivo e empirismo inductivo. Seguimos. ¿En qué época se dio la influencia de las ciencias naturales y sociales en la crisis de los años 30 del siglo XIX y XX? Ah, mira, esto es lo que empezó a cambiar la ciencia. Ya me estoy dando cuenta. Esto es lo que hace que cambie, que la psicología ya no estudie el alma, sino que estudie la mente. Ya estamos entendiendo un poco más lo que estábamos hablando anteriormente. Luego, ¿qué características tiene esta corriente esta corriente? Es posible crear un conocimiento científico corroborado sobre el cual seguir operando. Sí, yo quiero por lo menos hacer mi trabajo de maestría con visión a que luego sea aceptado para el doctorado o para un artículo que quiero publicar. Esta manera de pensar me lo permite. Conocimiento previo, el conocimiento que proviene de la observación, la experimentación y el registro. A mí me gusta hacer encuestas, a mí me gusta llevar libros de observación, a mí me gusta anotar todo. Perfecto, estoy en mi método, estoy en esa corriente de pensamiento propia para mí. ¿Qué método estoy buscando? Un método que sea normativo o prescriptivo, es decir, un método que me va a decir lo que tengo que hacer. Me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Mire, todos los puntos va perfecto para lo que quiero. La investigación científica se inicia en la observación de la realidad. Sí, a mí me gusta eso en las ciencias sociales y las ciencias naturales. Yo tengo que ir a ver las cosas primero para luego poder decir si me gustan o no me gustan. ¿Puede el conocimiento ser verdadero? Por axiomas
o las conclusiones se contrastan con la experiencia. Eso es lo que yo quiero, contrastarla por la experiencia. Perfecto, vamos bien. Yo quiero hacer y la corroboración es por la justificación o verificación de enunciado científico verdadero o justificado. Perfecto. Estamos bien, yo quiero hacer una investigación y yo quiero irme por el justificacionismo. Es una cuantitativa, perfecto. Aquí está todo lo que necesito para realizarla. Pero no, algunos de ustedes dirán, no, profesor, a mí no me gustan los números, a mí no me gusta nada de eso. Ese no es el método que yo quiero seguir en mi investigación. Entonces, tenemos otra corriente, el confirmacionismo o probabilismo. Se da en el Círculo de Viena con Hempel y tenemos una visión neopositiva, es decir, se agregan conceptos lógicos, se dan en los años 1920, y aquí las características. La verdad de la ciencia no puede ser demostrada por completo, pero igual puede tomarse y operar con ella. Sí, yo creo que lo que yo estoy investigando no lo puedo demostrar, pero me puede servir para algo. El método es normativo prescriptivo, tiene hipótesis y consecuencias observacionales, es inductivismo en sentido amplio. Me gusta la inducción, perfecto. No va cambiando mucho del anterior, pero ¿qué tiene este? Este tiene hipótesis. El pasado yo empezaba a justificar algo que yo quería, ahora no, ahora yo me planteo una hipótesis. ¿Será que esto es así o no es así? Y comienzo a hacer la investigación. Seguimos aquí cuando nos dice la investigación científica inicia con posibles respuestas a problemas concretos, que eso es una hipótesis, teoría y conceptos preexistentes. El director es el malo. Esa es mi hipótesis y ahí voy a empezar yo a hacer mi estudio. ¿Puede el conocimiento ser verdadero? No. Puede ser probablemente en mayor o en menor grado. Es decir, es una consecuencia. Si realmente mi hipótesis es verdadera, pues el trabajo de la conclusión va a ser verdadera, pero si mi hipótesis no es verdadera, se nos complica un poco allí la cuestión. Entonces, hasta aquí vamos viendo que se nos empiezan a plantear unas pequeñas diferencias, las cuales vienen marcadas por lo que estoy realizando en ese momento. ¿Qué es lo que estoy realizando? En una, me voy a la sociedad o al lugar para que me digan qué es lo que está pasando, y la otra, empiezo con una hipótesis. Y la corroboración va a ser confirmación, enunciados confirmados por medio de la experimentación. El director no es el culpable somos los docentes. Por tanto, la hipótesis con la que yo comencé fue falsa. Este es el que a mí me gusta, profesor, con este es que yo lo quiero hacer. O tenemos una tercera forma de realizar la investigación, que es el falsacionismo o la refutación. Todos refutamos, debe ser, todos vamos a escoger esta, pero vamos a ver si como método nos sirve. Popper en Inglaterra es uno de sus máximos exponentes. La visión epistemológica, la que nos plantea Popper, la cual se marca en la crítica alternativa al positivismo y al confirmacionismo, es decir, va contraria a las otras dos, es decir, no nos gusta el positivismo. Ay, a mí no me gustan los números, no me gusta nada, vamos a ver esta. Se da a partir de 1920, su característica principal. No hay una manera de corroborar los enunciados científicos con la realidad. Las verdades son solo provisorias, solo puede afirmarse lo contrario. ¿El director es el culpable? No, el director no es el culpable. Ah, pero mañana me cambian el director y el director que viene empieza a ser el culpable. Es decir, depende de la realidad, es donde vamos a poder afirmar o no lo vamos a poder afirmar. El conocimiento proviene de la lógica que produce certezas. El método es normativo prescriptivo, lógico, antiinductista, anticonfirmacionista. Es decir, nosotros aquí, por ser refutación o falsación, no nos interesa dar la razón todo el tiempo, sino nos gusta llevar la contraria a lo que estamos viendo. ¿Puede el conocimiento ser verdadero? No, solo puede ser por demostrado como falso. Modus toteles y falacias que afirman la consecuencia de afirmación del consecuente. Es decir, si esto pasa, aquello pasaría. Si esto sea, aquello sea. Si el director es bueno, de la culpa no es del director. Si el director que lo cambian y es malo, pues la culpa es del director. Si el director ayer era bueno y hoy cambió para ser malo, pues vamos a cambiar. Y la corroboración se da por un enunciado científico que no ha demostrado como falso que está corroborado. Entonces tenemos tres maneras diferentes de hacer la investigación y esas son las tres maneras como nosotros investigamos. Que le cambian las palabras, que sean más bonitas, más feas, de una cualitativo, cuantitativo, método mixto, XY. Al final, esta es la manera, el esquema que nosotros debemos tener cada vez que vamos a hacer
una investigación. Por tanto, si lo pueden hacer una salvapantalla, lo pueden guardar. Lo pueden profundizar aún más si quieren, leyendo a Popper, a Hempel, a Bacon y Descartes y poder profundizarlos con sus propios argumentos. Y todo eso que hemos visto nos hace llegar a este punto. Thomas Kuhn. No sé si han escuchado hablar de Thomas Kuhn, pero Thomas Kuhn nos da una nueva mirada a lo que es la forma de adquirir el conocimiento. Y esa nueva mirada se enmarca partiendo de que el conocimiento científico no solamente es aquel que se da por medio de, de construcciones, ¿sí? Y esas construcciones son objetivas, constatables y las debemos marcar. Thomas Kuhn tiene una característica fundamental que nos habla de una nueva filosofía de la ciencia, una nueva mirada, es decir, algo alternativo a la visión tradicional de la ciencia o concepción heredada. Hasta ese punto, ¿qué era la ciencia? Todo aquello que puede ser comprobado y después que se comprueba nadie lo puede refutar, porque los argumentos que se refutan carecen de sentido porque esa refutación está vista desde otra perspectiva. La ciencia debe ser rígida, debe tener un método y no debe salir de allí. Esa es la mirada que tenemos hasta el momento. Como Descartes cambió la mirada medieval de que el hombre dentro de la ciencia se estudiaba junto a la sociedad, y esa es la mirada antigua, y luego la vemos en la moderna de que el sujeto es racional, es individual y se estudia a partir desde su perspectiva, desde el subjetivismo. Ahora aquí la nueva manera de hacer ciencia es una ruptura con esa visión radical de lo que es la ciencia. Y plantea una mirada historicista, es una mirada descriptiva, ya no es prescriptiva o normativa, ¿sí? Ya no es algo a priori ni posteriori. Da cuenta de cómo las ciencias formales y naturales han generado conocimiento en el pasado. Dar cuenta es tomar venganza, tomar la matrícula, buscar la manera de, eso no me gusta, muy relacionado con lo que es el falsacionismo. Y propone algo, una palabra que nosotros escuchamos ahora en cada segundo y muchas veces no sabemos por qué la usamos. Y nos plantea esto, paradigma. Nos plantea esto. Vamos a marcarlo así bastante, que sea un poco grotesco, pero así. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo, un marco, una estructura teórica conceptual que hegemoniza el trabajo de la comunidad científica en un determinado momento, escuchemos, en un determinado momento y sentido histórico de comprender el mundo circundante. Por eso el paradigma sí me deja cambiar y por eso los paradigmas cambian y evolucionan y tienen muchos elementos constantemente, porque parten del sentido histórico de comprender el mundo circundante, es decir, lo que nos rodea. Y lo que nos rodea hoy no es lo mismo que nos va a rodear mañana ni lo mismo que nos rodeó ayer. Por tanto, el paradigma, como esa norma, como ese modelo, como esa estructura que homogeneiza el trabajo de la humanidad, hegemoniza, científico, busca la manera de que ese conocimiento científico pueda cambiar, porque es que el conocimiento científico cambia. Si no fuese dogmático, que decíamos anteriormente que son las religiones, que no es un conocimiento como tal científico, sino no formal. Y nos plantea el siguiente esquema. La ciencia normal se compone de conocimientos y teorías sistematizados o consensuados, ¿sí? Cuando varios científicos comprueban que la gravedad existe y que sigue el principio que se dijo sobre ella, pues sí aceptamos. La relatividad de Einstein, cuando varias personas realizan los cálculos que él realizó, llegaron a la conclusión de que exactamente sí existe esa teoría. Y así se han ido formulando todas las teorías por medio de su sistematización o por ser consensuados. Punto. Pero luego cuando pasa algo, hay personas que no vivieron en el tiempo en el que se dio esa teoría y empiezan a realizar un proceso de comprensión de la misma. Y dicen, uy, mira, esa teoría anterior es como que yo creo que si le agregamos esto se puede mejorar. No, no, la ciencia dice, eso ya no se puede cambiar. Eso ya lo pensó ese señor así, eso ya está hecho porque ha sido sistematizado o consensuado. Y empiezan a aparecer anomalías en el paradigma que se está estudiando. Y estas anomalías vienen a generar algo nuevo que es un nuevo paradigma o una nueva manera de ver las cosas, un nuevo modelo, un nuevo marco, una nueva estructura, y con lo cual me viene a dar lo que es las revoluciones científicas.
Cada nuevo paradigma que nosotros generamos es una revolución científica. Pero ¿qué pasa? Es una nueva ciencia, es una nueva ciencia normal. Se normaliza esa ciencia, ese nuevo conocimiento. Pero ¿qué pasa? Volvemos a pensar y vuelve a pasar esta comprensión, nos vuelve a pasar este proceso de comprensión en este punto. Y vuelve a nacer el paradigma 3. Y así vamos haciéndolo hasta que vuelve a aparecer el paradigma 4, el paradigma 5, y nos damos cuenta de que el conocimiento va avanzando. Y eso es lo que hace sentido de que nosotros estemos estudiando y haciendo trabajos de grado o tesis doctorales. ¿Por qué? Porque nos va diciendo de que el conocimiento evoluciona y hay nuevas formas, nuevos modelos en el que podemos entender y trabajar. Ahora bien, los paradigmas son inconmensurables e incompatibles. Se suceden de modo no lineal, no progresivo y no acumulativo. El origen de una revolución se da por la cantidad o calidad de las anomalías, problemas irresolubles dentro de un paradigma, pero la elección de un paradigma a otro es finalmente un criterio extracientífico. Estas anomalías de las que estábamos hablando no son lineales, se van dando. A mí hoy se me dio por escribir de que la teoría de Einstein tiene tres problemas que yo creo que no tienen sentido. Mañana otros, dentro de 50 años otra persona, ay, sí, verdad, mire, eso es verdad, esto tiene dos errores. Y se van acumulando los errores hasta que viene una persona y dice, hay un nuevo paradigma de la teoría de la relatividad que se compone de, y da una nueva manera de entenderlo. Y así se va conformando lo que son los paradigmas. Y esto genera la comunidad científica, la cual supone que trabaja de manera organizada, es conservadora, defiende un paradigma, no es pluralista, no admite fácilmente nuevas ideas, no es un ámbito de la pura racionalidad.